Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos a su programa Convivencia Ciudadana. Una vez más, estar con ustedes allá en los hogares, decirles a ustedes que estamos muy contentos con la teleaudiencia, con toda la importancia que viene adquiriendo nuestro programa y sobre todo la bendición de Dios y la aceptación de todos ustedes. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de su programa, que al mismo tiempo es del pueblo y para el pueblo. Quiero recomendarles a ustedes el programa de hoy, como todos, pero hoy aprovechar al doctor John Reales, incluso un saludo muy especial de nuestra gran amiga, la doctora Marcela, ¿cierto? Arriaga. Ella se encuentra en estos momentos fuera de la ciudad, está precisamente cumpliendo con unos compromisos, pero aquí está el doctor John Reales. Vamos a hablar de un tema contundente. Ya dimos unos tics anteriormente en el programa del derecho administrativo, derecho civil, pero yo sí quiero que usted nos refuerce mucho el conocimiento, doctor, sobre la seguridad social y pensiones. Allá debe estar toda la gente pilosa y en los locales comerciales diciendo, vea, van a hablar de un tema que nos toca a todos. Antes de eso, quiero que nos explique qué es seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Bueno, Byron, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este grandioso espacio. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Teleboyacá. Vamos a hablar de un tema muy importante para la ciudadanía y es el tema de seguridad social, pero específicamente vamos a hablar de pensiones. Cuando hablamos de seguridad social, estamos abordando dos componentes, que es la seguridad y lo social. Cuando hablamos de seguridad, en este caso en específico, estamos hablando de protección, de un sistema de estabilidad económica. Y la parte social se refiere a lo colectivo. El sistema de seguridad social en Colombia está configurado por tres áreas que son la salud, las pensiones y los riesgos laborales. El tema de hoy, que es el tema de pensión, las pensiones se refieren a tres contingencias que son la vejez, la invalidez y la pensión de sobrevivientes. Bueno, ahí vamos a empezar a desglosar de una manera muy organizada. Vamos a pensar en un principio sobre la pensión de vejez. Empecemos hablando de la de vejez, que es hoy por hoy cuántas semanas, qué edad deben de tener los hombres y las mujeres. Bueno, hoy por hoy el tema de la pensión de vejez es la pensión que se adquiere luego de cumplir con dos requisitos importantes que son unas semanas de cotización y llegar a una edad. ¿Qué se está requiriendo actualmente? 1.300 semanas de cotización y en los hombres 62 años de edad y en mujeres 57 años de edad. La persona que cumpla con estos requisitos, reitero, 1.300 semanas de cotización, 62 años si es hombre o 57 años si es mujer, podrá acceder a la pensión de vejez. Bueno, doctor John, ahí no hay una diferencia en Colombia en estos momentos en cuanto a nosotros que somos funcionarios del Estado. No nos cogió esa ley, sino que a todos por parejo, ¿qué? Sí, claro, porque ya no existen regímenes especiales, existen regímenes excepcionales como es el tema de las fuerzas militares de Colombia, pero ya no hay un régimen especial para los servidores públicos, ya todos están cobijados por la ley 100 de 1993. Qué belleza, un saludo muy especial al que jalonó eso en contra de nosotros. Pues ustedes deben de saber quién, ¿cierto? Pero bueno, de todas formas, entonces ahí empieza lo que es una pensión por vejez, ahí. Tenemos una pensión por invalidez. Claro que sí. Esta es la pensión que se adquiere cuando hay una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Este tipo de pensión tiene dos orígenes. Hay un origen común, es decir, una enfermedad que no tiene que ver con el desarrollo profesional de la persona, que no tiene que ver con su ámbito de trabajo. Y está el otro origen, que es el origen laboral, que es cuando se da en caso de un accidente de trabajo. Siempre y cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sea superior al 50%, y tengan 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración en el caso del origen común, es decir, la fecha de estructuración, para entrar a explicar a los televidentes, en el origen común es la fecha en la cual comenzó la persona a padecer la enfermedad, que lo llevó a tener el 50% de pérdida de capacidad. Y en el origen laboral se cuenta 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha en que ocurrieron los hechos, es decir, el accidente de trabajo que conllevó a que la persona perdiera un 50% de capacidad laboral. Cuando se cumplen estos requisitos, la persona puede acceder a una pensión de invalidez. Esta pensión la están revisando cada 3 años a ver si la persona aún persiste con el estado de invalidez y ese porcentaje.
Ah, bueno, de todas formas, están ellos controlando. Y a ver, si de pronto a los 3 años se dan cuenta que no. Pues la entidad pensional puede ya levantar la pensión de invalidez, porque ya no existe el estado de invalidez. Cuando ya no existe el estado de invalidez, el fondo pensional está en todo el derecho ya de levantar esa pensión que estaba pagando. ¿Y se han dado casos? Claro que sí, se han dado casos, pero el fondo de pensiones como tal no es muy enfático en esta parte. Ellos por lo general no viven revisando con la periodicidad que debe ser, es decir, con los 3 años, el estado en que se encuentran las personas que ya accedieron a pensiones de invalidez. Entonces, por lo general, quien obtiene su pensión de invalidez, pues ya se queda con ese tipo de pensión. Bueno, hay otra cuestión y hablamos sobre la tercera clase, llamémoslo así, el tercer tipo de pensión, y es la pensión de sobrevivencia, de sobreviviente. ¿Cómo lo llaman ustedes? Sí, claro, se llama o pensión de sobreviviente cuando se da en el caso que la persona es un afiliado, o se llama sustitución pensional, que es en la situación que ya quien fallece es una persona que ya estaba devengando la pensión. Esa es la diferencia ahí, pero ambos se embarcan dentro de una pensión de sobreviviente. Bueno, voy a poner ejemplos muy claros porque con usted se habla muy bueno y muy claro. Es simplemente pues un deporte que se practica mucho en Colombia y es la infidelidad. Es un deporte que eso lo toman eso es un deporte impresionante. ¿Por qué hago esta mención de una manera jocosa? Porque ha sucedido mucho que el hombre se va de la casa y ya tiene otra mujer o viceversa, ¿cierto? Entonces, la pregunta de mucha gente es la corte, cómo en sus sentencias y todo, cómo está en Colombia estipulado en estos momentos. El hombre se va, pero no se ha separado. Vive con otra dama hace 5 años. En esas muere la persona, el que tiene ese derecho, el que se jubiló. Y entonces ahí, ¿qué pasa con esas dos personas? Muy importante este punto que tú tocas, Byron, y es un tema que sucede con mucha cotidianidad en nuestro país. Hombre, en este caso que tú mencionas pasa lo siguiente, aquí la pensión viene a ser una pensión compartida. Aquí estamos hablando de una pensión de sobrevivientes y es el caso en que quien devengaba la pensión o quien estaba afiliado pues estaba casado, ya se separó con la persona, pero no se separaron legalmente, simplemente de cuerpo, y se fue a convivir con otra mujer. En esta situación pasa lo siguiente, a la esposa, a la que está legalmente casado, con la que cumplió el vínculo matrimonial, esa señora, en la razón de ser la esposa de quien estaba afiliado o quien era pensionado ya, tiene un derecho legítimo a la pensión de sobreviviente, pero la compañera permanente que tenía el señor al momento de fallecer, si venía con él viviendo hace 5 años bajo el mismo lecho, techo y mesa, tiene derecho también a esa misma pensión de sobrevivientes. Y ahí vienen y la entidad pensional pues le otorga la pensión a ambas, pero la divide. Bueno, si hay hijos menores, me hago entender, entonces, ¿cómo se haría? De todas formas, 50 y 50, y con ese 50 se defiende con los hijos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ahí puede haber, eso quiero que... Muy importante. Vamos al caso concreto, el 100% de la pensión, hay 3 personas, es decir, las 2 mujeres, la esposa legal y la compañera permanente que cumple los requisitos. Y está un hijo menor de 18 años o un hijo mayor de 18 años, pero que aún está estudiando y dependía económicamente del padre hasta los 25 años de edad. ¿Qué sucede en este caso? Si el 50% de la pensión va al hijo, el otro 50% se divide entre las mujeres. Es decir, que les tocaría 25% a cada una, hasta tanto el hijo ya no tenga el requisito para seguir devengando la pensión de sobreviviente y ya se acrecenta el monto y entraría a disfrutar cada una de un 50%. Bueno, pero mira qué importante esa explicación. Entonces, voy a esto, sigo ahí. Resulta que él dejó 3 niños. O sea, esos 3 niños, la ley los ampara con el 50%. Sí. Sea un niño, sea 2 niños, sea 3 niños. Y usted que compartía y enseguida se dio allá para que la comparta el otro, o sea, las 2 mujeres, la mujer propia en esos momentos y la compañera permanente. A ustedes un 50, 25 y 25. Exactamente, listo. Pero si bien y tienen 3 hijos, pues ese otro 50 se divide entre los 3. Por eso. Pero ese hay un 50% asegurado para los hijos. Para los hijos, claro que sí. A ver, mire. Estamos en Convivencia Ciudadana. Cualesquier inquietud me la hace saber al 300
597-7676. 300-597-7676. Ahí van a ir ustedes viendo en pantalla el nombre del doctor John Reales. Un hombre especializado, un hombre muy estudiado, muy humano. Y, doctor, yo me imagino que la experiencia es mucha, aparte de usted haber ido a la universidad y una cuestión, pero ya uno en la calle es otro. Encontrar cantidad de casos que uno dice, ¿cierto? Unos tan parecidos y unos atípicos. Y otros atípicos. Y es muy importante que la ciudadanía tenga esto muy presente, porque pasa cotidianamente que los ciudadanos piensan que porque tienes una situación similar a otra persona y a otra persona le fue favorable o salió una sentencia a favor, hay que decirlo con claridad, piensan que en el caso de ellos va a pasar lo mismo, y cada caso es particular, cada caso tiene su detalle. Bueno, me nace una inquietud, me encanta escudriñar. Hoy nada menos estuve haciendo un rato una visita en la Cárcel Nacional de Bellavista, en programas que uno viene apoyando, y allá también hay adultos mayores. La pregunta es esta: si una persona ya le faltan muy pocas semanas, esto no lo había escuchado yo en ninguno de los programas que yo he hecho, no lo hemos hecho, y ya prácticamente ya se ganó la pensión y es privada la libertad, ¿no tiene nada que ver? ¿O que le falten semanas? Ahí quedó. No, bueno, si le faltan semanas, en primer lugar, pues todavía no tendría el derecho para acceder a la pensión de vejez, porque es indispensable cumplir con ambos requisitos, las semanas y la edad. Pero si se da el caso que una persona que se encuentre recluida, que se encuentre privada de su libertad, ya tiene las 1300 semanas y tiene la edad para acceder a la pensión de vejez, pues él puede acceder a su pensión de vejez. El tema de estar recluido no es óbice para que no le puedan otorgar la pensión de vejez. Bueno, pero entonces sigo con ese mismo ejemplo. Si le faltan, por decir, un año no más, y es condenado a 18 años. Se queda sin el tiempo porque no tiene cómo aportar. Pero entonces tiene forma de decirle, por ejemplo, a usted como abogado, ahí el Estado puede decir, le vamos a dar un bono, le vamos a dar qué, o sea, le vamos a liquidar ese dinero, no lo vamos a pensionar porque no cumple con la norma es clara, semanas y edad. En un caso, hay casos especiales. Bueno, en esta situación pasa lo siguiente: ya tiene la edad, Sí. lo condenaron a 10, 18 años, 20 años, dependiendo el tipo penal en que se encuentra, y ya le es imposible a esa persona, quizás por todo el tiempo de condena que tiene que pagar, que cotice a Seguridad Social. Viene un tema que se llama indemnización sustitutiva. ¿Qué se aplica aquí? Que es prácticamente la devolución de los aportes que usted hizo al sistema de Seguridad Social. Pasa y ¿qué tiene que suceder? Hombre, ya tiene la edad para acceder a la pensión de vejez, pero no tiene las semanas. Tiene que hacer una declaración extrajuicio. Bajo la gravedad de juramento, usted declara que la imposibilidad para seguir cotizando. Y ya con estos requerimientos usted le otorga esa indemnización sustitutiva, que es la devolución de los aportes. Bueno, estamos en estos momentos hablando de pensiones y seguridad social. Yo lo invito a usted y a todos los televidentes para que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Hablando de pensiones, hablando de seguridad social, que yo quiero que el doctor John, aprovechando ese conocimiento, ese profesionalismo, usted esté siempre reforzándonos este tema, porque hay muchos vacíos todavía, muchos, pero muchos vacíos, no de la ley, yo diría que el desconocimiento que nosotros los colombianos tenemos. Pregunta que me hacen algunos oyentes y algunos televidentes, porque ustedes saben que Convivencia Ciudadana está en los 1230M, la señal del cielo, los sábados de 3 a 5 de la tarde, y estamos aquí en Teleboyacá con todos estos televidentes tan amables. ¿Quién tiene derecho a una pensión? Pero ya hablamos de las semanas, de la edad. Vamos a hablar de los descendientes y los ascendientes. O sea, cuando la gente le dice a uno, yo tengo derecho porque mi papá o mi mamá murieron, ¿quiénes tienen derecho y en qué orden? Bueno, ¿quiénes tienen derecho a una pensión de sobreviviente? De sobreviviente. Todo eso son pensiones de sobreviviente, porque falleció la persona. Exactamente. Tienen derecho la cónyuge, es decir, la esposa, o la compañera permanente que acredite haber convivido con esa persona más de 5 años bajo el mismo lecho, techo y mesa. Tienen derecho los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando y demuestren pues que tenían dependencia económica del causante de la pensión de sobreviviente, pero el requisito sine qua non como tal es que estén estudiando, es decir, los mayores de 18 hasta los 25. Tienen derecho los hijos inválidos que presenten una invalidez superior al 50%. En esta situación, si no se determina que tenga que ser hasta los 25 años, puede ser mucho mayor de 25 años, pero siempre y cuando conserve el estado de invalidez, tiene derecho a la pensión de sobreviviente. A falta de los que acabamos de mencionar, pues tienen derecho los padres del causante, siempre y cuando demuestren que dependían económicamente de él, y a falta de, es decir, a falta de cónyuge, a falta de hijos, a falta de padres, pues tienen derecho los hermanos, pero que estén en estado de invalidez y dependieran económicamente del causante. El causante es la persona que estaba devengando la pensión al momento de fallecer, o el afiliado que cumplía con los requisitos para poder otorgar pensión de sobrevivientes a su descendencia. Bueno, hay una persona, y todo esto que yo les comento a ustedes y cuando le hago las preguntas son casos de la vida real. Hace poco, menos de 2 meses, fue asesinado una persona aquí en el departamento de Antioquia. Trabajó en varias fincas. O sea, le cotizó un poquito acá, un poquito acá, un poquito allá. Creo que reunió 150 semanas apenas. Pero infortunadamente, y ya la Fiscalía General de la Nación está en esas, en la investigación, lo mataron dentro de una finca ahora el 24 de diciembre. La pregunta de la señora que quedó viuda con 3 niños, definitivamente con 150 semanas en esa circunstancia, no lo ampara para nada. Es muy difícil, bastante difícil. Aquí el tema es el siguiente: si tiene 50 semanas en los últimos 3 años, es decir, que en los últimos 3 años anteriores él haya cotizado al sistema 50 semanas, pues tiene derecho a un tema de pensión de sobrevivientes. Esta pensión se tasa en el 45% del IBL, es decir, de el monto que se da para liquidar la pensión. Bueno, pero entonces sí tiene algo la persona, porque sí tiene... Siempre y cuando se demuestre que en los últimos 3 años cotizó 50 semanas. Si no los demuestra, pues el derecho que tiene es a la indemnización sustitutiva. Pero sí tiene algo. O sea, tiene las 50 semanas y cumple con ellas. Sí. Entonces podemos buscar un tema de pensión de sobreviviente. Bueno, aquí someramente, pues a mí como me gusta preguntar hacia el aire, así grosso modo, ¿cuánto sería más o menos?
No. Aquí no podemos Sobre un hablar, mínimo. no podemos hablar de... Si siempre cotizó sobre Sí, un mínimo, un mínimo. el valor de la pensión es de un mínimo, porque ninguna pensión en el país puede ser inferior a un salario mínimo, absolutamente ninguna. Entonces, si toda su cotización en estos años ha sido sobre un salario mínimo, la pensión que se va a otorgar sería sobre un salario mínimo. Oiga, me place siempre usted tiene una respuesta para todo, me lo decían incluso Andrés Felipe la vez pasada, del conocimiento que tienes, porque a mí me tocó hace 3 años presenciar dentro de mi familia, pues o sea, un familiar de nosotros, perecieron y lo primero que Colpensiones habló fue de unas 50 semanas, lo que usted está diciendo. Unas 50 semanas, eso le va a ser una buena noticia para esta persona que tenemos inquieta. Y resulta, doctor, que pensionaron a la muchacha con un mínimo, pero la pensionaron. Y hablaron de esas 50 semanas. Imagínense que cuando yo ayudé allá y fuimos pues con abogado a bordo que ella ya tenía, aparecían dizque 47 semanas. Yo no sé el abogado cómo hizo dentro de su habilidad, y reunieron y vieron que sí tenía más de las 50 semanas. Recuperó esas 3 semanas. Sí. Hoy es un estudio muy bien detallado de la historia laboral. Sí. Que a veces simplemente con la misma historia que maneja Colpensiones uno hace la sumatoria y le dan las semanas. Sí. A veces ellos liquidan mal las semanas de cotización. Yo me imagino, y con todo el respeto y el cariño, y es que Colpensiones es como reparación de víctimas. ¿Qué pasa? Muchas veces responden y responden, porque allá le respondieron no. Pero este abogado se sentó en ese momento, en ese tiempo, y empezó a escudriñar y les hizo ver que sí. Les hizo ver que sí. O sea, ¿qué quiero decir yo? Todas las solicitudes y toda la gente que hay en estos momentos, yo diría que todas esas solicitudes están represadas. Entonces muchas veces contestan, no, punto. Pero personas como usted, que se puede sentar y decir, venga, que es que eso no es así tampoco. Entonces, ¿qué es este llamado de lo que estoy diciendo? Que muchos de ustedes que nos están viendo o sus familiares podrán hasta tener una pensión que está perdida. Claro, el tema muy importante, como hemos hablado en los otros programas, es la importancia de asesorarse, en este caso de un abogado que pueda hacer el estudio de su situación pensional y determinar si efectivamente pues, cumple con los requisitos para poder acceder a la misma. Bueno, eso está muy bien. Hablando entonces de esa seguridad social y hablando de pensiones, quiero también que por favor nos establezcas esa diferencia que hay entre Colpensiones y los fondos. Porque mucha gente está en diferente fondo, porque dicen que, por ejemplo, uno de los casos de San Antonio de Prado es que esta chica le asesinaron también el esposo y el fondo le dice, le está pasando una cuota, ¿sí? Y hasta que le acabe lo que él tenía ahí. ¿Cómo es eso? Seguramente ahí está en un fondo privado. Está en un fondo privado, bueno, sí. Muy bien ese tema que tocas, Byron. Están 2 fondos de pensiones. Nosotros tenemos un fondo público que es Colpensiones y están los fondos privados, que hay un sinnúmero. Aquí en el país hay más de 6 fondos privados de pensiones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El fondo público, que viene a ser Colpensiones, estamos hablando del régimen solidario de prima media con prestación definida. Y está el fondo privado, que es el RAIS, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Diferencian entre ambos. Hombre, el de fondo privado funciona como una cuenta personal. Es decir, cada persona que está cotizando tiene su cuenta, a esa cuenta van sus cotizaciones, va el valor de sus cotizaciones y va acrecentando su cotización mes a mes. En el fondo público funciona como una bolsa común, ahí caen las cotizaciones de todos. Es decir, en el fondo público no hay cuenta individual, sino que hay una bolsa y va la cotización, por ejemplo, la suya, la mía, la del camarógrafo, la cotización de todos. Y de ahí se van sacando para el pago de las pensiones. En el régimen de ahorro individual, que es el fondo privado, con el capital que usted cotizó, del capital que usted tiene, con ese capital se establece el monto de su pensión. Actualmente en un fondo privado usted necesita más de 300 millones de pesos para poder acceder a una pensión del mínimo, de forma vitalicia. Y ya vienen las diferentes formas pues, de pago de esa pensión, que hay retiro programado, hay renta vitalicia, entre otros. Bueno, recomendación que usted le puede hacer a los televidentes y a los familiares, si tienen dudas, cómo te ubican por parte mía y por parte tuya. La oficina, ¿dónde está tu oficina? La oficina tuya y de la doctora Marcela, un abrazo para ella.
¿Dónde están ubicados? Bueno, para toda la audiencia, nosotros nos encontramos ubicados en la ciudad de Medellín, en la carrera 50, número 52140, en el edificio La Libertad, oficina 705. Y pueden comunicarse al número celular 320-982-0159. Con gusto los atendemos. No, yo sé que sí, y le cuento algo. Edificio La Libertad, ¿hay de Junín o por Palaceo, por dónde? ¿Tiene varias entradas? Tiene varias entradas, pero la principal por Palacé, atrás del Hotel Nutibara. Atrás del Hotel Nutibara. Sí, atrás del Hotel Nutibara, al frente de un Gana, ahí está la entrada del edificio La Libertad. Ah, sí. Bueno, eso está muy bien. Doctor, simplemente decirle también a la gente, justifica que la gente joven siga cotizando. Claro que sí, importantísimo, importantísimo, Byron. Todavía no ha salido una nueva ley de pensión, no ha habido reforma pensional. Hasta el momento seguimos con la misma edad, es decir, 62 años para hombres, 57 años para mujeres y las 1.300 semanas. La recomendación y la invitación a toda la juventud es que comience con el hábito de cotizar desde temprana edad para adquirir con tiempo las 1.300 semanas, y es mucho mejor uno tener las semanas con tiempo y que le quede faltando la edad, que tener la edad y no tener las semanas. Ah, sí, sí. Como en el caso mío, pues que ya tengo las semanas. Claro, usted va sobrado. Yo tengo en estos momentos 1.500 semanas. Imagínese, tiene 200 semanas de más. Y por cada 50 semanas que usted tiene adicional, el porcentaje de su pensión incrementa en un 2%. Sí. Al momento de liquidarse la misma. Entonces, por ende, la invitación es a cotizar. Eso está muy bien. Bueno, hablando entonces, ya comentamos, en primera instancia están los hijos, aquellos que tendrán ese derecho, sí. Pero también, no, como nos llamó la semana anterior, una oyente, fue al aire, que ella vive con 2 hermanitas, recuerda, sí. Que ella, esas hermanitas, mejor dicho, la quieren mucho y la ven muy bien, que si ella se muere le puede dejar eso, no. No, simplemente podría, en caso tal que esa hermana o una de las hermanas que conviven ahí dependieran económicamente de la hermana que fallece y que la hermana que queda viva pues esté en un estado de invalidez superior al 50% y que no existan ni hijos, ni esposo, ni otra persona que tenga derecho a la pensión de sobreviviente. Doctor, hay otro caso de los miles casos que yo atiendo, que escucho, que visito y luego se los redirecciono a ustedes. Hay una dama que convivió hace 23 años con alguien. Él perteneció a un grupo armado. Se retiró de eso al ver que la dama con que convivía, o sea, esta oyente, iba a tener un hijo de él. Resulta que al retirarse, él regresó a la ciudad de Medellín con ella y esta dama tuvo la bebé y a los pocos días vinieron y le cobraron esa cuenta a él. ¿Cuál? Lo asesinaron. No hubo tiempo de registrar la niña, pero él dejó una casa, que esa casa están conscientes que es el 50% de un hermano de él, un negocio que él hizo, y el otro 50% se lo dejó a ella. La situación es esta: cuando no hubo tiempo de registrar, ahí forman un proceso de llevar a cabo la prueba ADN de esta muchacha por medio de un familiar de él y alguna cuestión. ¿Eso se puede dar? Sí, claro que sí, hay que hacer una prueba de paternidad. Con la prueba de paternidad que establezca que él era el padre del menor, completa viabilidad para hacer el tema de sucesión. Entonces no estoy tan mal porque les he aprendido a ustedes y esa fue la orientación que yo les di. Sin embargo, con el objetivo de corroborar hoy con usted, y por eso yo le digo a los televidentes, no se pierda Convivencia Ciudadana, que son temas de interés general y todas las dudas que usted tenga, aquí se las vamos a colmar. Ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita.
¿La pelotita, no? ¿La pelotica? ¿La pelotica? Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Continuamos en Convivencia Ciudadana. Estamos, para quienes acaban de llegar a nuestra a pantalla, tenemos al doctor John Reales. Doctor, vamos a darle una dinámica un poco de respiro. ¿De dónde es usted? Bueno, de Quito, Chocó. Soy chocuano. Llevo viviendo aquí en la ciudad de Medellín más de 11 años. Aquí me formé profesionalmente. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, especialista en Seguridad Social de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Administrativo de la UPB. Otro poquito, ¿qué? Bueno, la cuestión... Aquí vamos, muchas gracias a la gente de Antioquia por tan cálido compañía y acompañamiento en la formación. Bueno, hay una cuestión, estamos hablando de pensión. Esa seguridad social es muy amplia también, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces en cuanto a la seguridad social? Algo que nosotros hemos visto que las EPS parecen que fueran como ruedas sueltas. Yo no sé dónde está la mano dura, y un saludo muy especial al gobierno, al Estado colombiano, no solamente a este, sino de aquí para atrás a todos, que quieren tener mano dura con todo, pero yo no he visto que le pongan mano dura a una EPS. Pues ellos dilatan y dilatan. ¿Por qué le digo esto? Fuimos a afiliar a alguien que está en una EPS, que es la que tiene que ver con el CISBEN. Ya ellos sabrán cuál EPS. Y la persona dice, yo me quiero filiar, me quiero vincular a otra EPS, y le ponen un poco de inconvenientes. Si es legal, dentro de los términos legales en derecho, que a uno le nieguen y a uno le digan es a cuál pertenece, a cuál no. Sí, sí es legal, porque esto, como todo, tiene unos requisitos. Usted tiene que permanecer como mínimo 6 meses en esa EPS en la que se encuentra. Entonces se permite la mutación cada 6 meses. Pero entonces sí se puede. Sí se puede, claro, sí se puede pasar, pero tiene que cumplir un requisito de tiempo. 6 meses. Terminada, exacto, y ya luego puedes pasarse a otra. Bueno, hay una situación. Si pasan los 6 meses y la persona no dijo, entonces eso se renovó. No, ya cumplió usted los 6 meses. Ya usted puede decir, no voy a pertenecer más a esta EPS, me voy a trasladar a esta nueva. Bueno, doctor, uno por todos los postes ve en los barrios un poco de afiches. ¿Cierto que sí? Mire que es que yo soy del pueblo y para el pueblo. Es que yo camino las calles de nuestros barrios y uno ve seguridad social, médico, o sea, EPS, la afiliación. Eso sí es bueno por tan poquito. Pues hay que ver de qué forma los están afiliando inicialmente. ¿Qué hacen este tipo de empresas? Ellos se encargan netamente de afiliar a la persona, sino que muchas veces lo afilian a través de esa misma empresa que ellos tienen. Entonces pasan a las personas como trabajadores de su empresa y cotizan sobre esa base salarial, es decir, sobre el mínimo. Pero el porcentaje de pago a veces es muy inferior, porque si la cotización se hace como independiente, pues tiene que abordar el total de cotizaciones, es decir, 16% para pensión, 12.5% para salud, con base en un mínimo.
¿En qué quedó ahora que usted habla del porcentaje esto del 12%? ¿Que es el 12 o que iban a bajar a cuánto? No, hasta el momento sigue igual, la cotización a salud permanece en el 12.5%. Y de ahí no se mueve. De ahí no se ha movido. Hay un tema que se está tratando, pero es para los pensionados, porque los pensionados aún siguen cotizando a salud. Entonces, hay un proyecto de ley para rebajar ese porcentaje, pero hasta el momento no se ha movido, sigue tal. Bueno, entonces sigamos hablando de la seguridad social. Es una rama muy amplia, ¿no? Sí, claro que sí, bastante. ¿Tiene que ver directamente con qué? ¿Filiaciones, con las EPS, con qué? ¿La seguridad social como tal? No, la seguridad social, como te decía al principio del programa, pues tiene 3 áreas, que es el tema de salud, sistema de seguridad social en salud, el tema de pensiones y el tema de riesgos laborales. El tema de la salud, pues toca todo el área que tiene que ver con las EPS, con la IPS, el tratamiento médico, el POS, todo eso lo toca esa área de la seguridad social. Pensiones, pues toca lo que hablamos, que es pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. Y los riesgos laborales, pues como su nombre claramente lo indica, se trata de temas de accidentes o enfermedades profesionales. Esto de las enfermedades profesionales, para los que nos están viendo o le pueden decir a sus familiares, también nos pueden contactar a usted, a la doctora Marcela, y algún mensaje que envíen conmigo. Si la persona tiene duda y que sabe, o sea, la persona no tanto, el patrón, que es el que se hace el que no ve. De pronto, ¿cómo hace un trabajador colombiano para demostrar y él decir, es que yo adquirí esto aquí en esta labor? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, eso no lo determina el trabajador, sino que lo determina claro. El médico. No, sí. Esta información va claro. en la historia clínica, dependiendo de lo que le haya ocurrido al trabajador y desde el momento en que viene con el inconveniente, pues ahí se tiene en cuenta el origen. Es decir, pudo haber pasado un trabajador que trabaja con temas de alturas, tuvo una caída. A raíz de esa caída comenzó a tener ciertas afectaciones en su estado de salud que le derivó o que lo llevó a un porcentaje de invalidez del 50%. Aquí el origen de esa enfermedad es profesional. Entonces aquí lo que se tiene en cuenta para determinar es lo que ocasiona la enfermedad y en razón de qué se ocasiona. Inmediatamente, consejo número 1 es recurrir primero a la EPS. A la EPS, claro que sí. Y pues sobre todo informar a la empresa del accidente de trabajo que tuvo. Es muy importante esta parte porque hay casos, de hecho creo que contigo tocamos un caso en que un trabajador no reportó el accidente sí. y mucho antes de reportarlo lo sacaron, sí. argumentando cualquier otra causal. Entonces ya nos vemos más impedidos nosotros como abogados para tratar el tema, uno, de la estabilidad laboral reforzada y mirar el tema de un despido sin justa causa. Es muy importante la información al empleador de ese estado de invalidez. Bueno, consejo para los empleadores, porque también hay patrones muy buenos que quieren generar empleo, pero consejo a ellos en cuando van a vincular o van a permitir que alguien trabaje en el almacén, en la cafetería. Hablemos de ese tipo de empleos. Bueno, consejo importantísimo y el número 1 de todos, tener a los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, porque se dan muchísimos casos en los cuales los empresarios pues no afilian a sus trabajadores a seguridad social, o no es que este trabajador tiene el CISBEN, entonces para que no pierda el CISBEN no lo afiliemos, pero no lo afilian no solamente a salud, sino que no lo afilian ni a pensiones ni a riesgos laborales. Entonces el consejo para todos los empresarios es afiliar a sus trabajadores a seguridad social, a salud, a pensiones y a riesgos laborales. Si el empleador cumple con esto, el mismo empleador se exonera de inconvenientes al futuro. ¿Qué inconveniente? Da el caso que el empleador no tenga afiliado a su trabajador a riesgos laborales y ese trabajador tuvo un accidente de trabajo que desencadenó en un porcentaje superior al 50% que lo lleva a obtener una pensión de invalidez. Si no lo tenían afiliado a riesgos laborales, aquí venía a responder el empleador. No responde ningún fondo de pensiones porque no había afiliación, claro. Pero viene a responder directamente el empleador. Bueno, cuando hemos notado también que una persona trabaja en un spa, ¿por qué pongo el ejemplo precisamente del spa o una sala de belleza? Porque nos lo han comentado y entonces el patrón inicia supuestamente deduciéndole al trabajador
para hacer el aporte pues, que tiene que hacer legalmente. Pero a los 4 o 5 años despiden a la persona y va y se da cuenta que nunca aportaron eso allá. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Si efectivamente lo afilió, tú aquí estás hablando que lo afiliaron pero no pagaron las cotizaciones, hay que reportar a la entidad pensional. Voy a poner el ejemplo porque muchos colombianos pues están afiliados a Colpensiones, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo con Colpensiones. En una situación de esta se notifica a Colpensiones, Colpensiones está en la obligación de repetir contra el empleador y tratar de que el empleador haga efectivos esos pagos, esas cotizaciones que no se hizo. Ya viene potestativo para el trabajador. Si Colpensiones no realizó estas gestiones, Colpensiones debería responderle al trabajador por esas semanas que el empleador no cotizó, siempre y cuando Colpensiones no haya hecho las gestiones pertinentes. Si Colpensiones sí hizo las gestiones pertinentes y el empleador definitivamente no respondió, pues se repite y se demanda al trabajador en aras de que haga efectivo el pago de esas cotizaciones. Bueno, mire que eso está muy bien. Exactamente. Hay otro mecanismo que ya por último sería atacar al Estado, porque finalmente pues el tema de Colpensiones y el sistema de seguridad social está determinado en la Constitución. Este es un servicio, un sistema totalmente público y está constitucionalmente regulado. Pero ya son casos totalmente excepcionales, sería una última instancia y es un poquito difícil conseguir de esta manera que el Estado sea quien sufrague esas semanas que no se cotizaron. Bueno, hay una situación también que cuando una persona va a trabajar, a presentar, a ver, hay prestación de servicios, hay contratos de prestación de servicios, estamos tocando una parte laboral, pero que tiene que ver también con esa seguridad social. Por ejemplo, yo voy a presentar unos eventos, yo que soy locutor y presentador, y a uno le dicen, tráigame por favor, vaya, afíliese. ¿Pero afíliese en qué? O sea, es una obligación, es una mafia muy buena, eso ¿quién lo regula? Sí tengo la obligación sabiendo que yo hace 30 años, pues estoy, gracias a Dios, en Colpensiones, y lo digo pues por parte mía, y en Seguridad Social tengo mi buena EPS. ¿Es obligación tenerme que ir a afiliar para ir a cubrir otros eventos? ¿O eso qué? Porque es que a mucha gente le piden esa certificación. Muy importante. En primer lugar, puedo decir algo, ¿quiénes deben estar obligados a estar afiliados a Seguridad Social? Están obligados los trabajadores dependientes vinculados mediante contratos de trabajo. Están obligados los servidores públicos y están obligados los trabajadores independientes que tengan contrato de prestación de servicio. En la situación que usted menciona, cuando hay muchos contratos de prestación de servicio o usted en el mes tuvo 2 o 3 contratos de prestación de servicio, usted debe cotizar sobre la totalidad de los contratos que tuvo ese mes. Si no cotiza sobre esa totalidad de los contratos, usted está muy expuesto a que venga la UGPP. ¿Qué es eso? La Unidad de Gestiones de Parafiscales de Colombia. Para que venga la UGPP y lo requiera usted por no haber cotizado sobre la totalidad de los contratos de prestación de servicio que tuvo, y luego le toca a usted pues pagar una sanción por eso y efectivamente hacer la cotización sobre los contratos que tuvo realmente y sobre los ingresos reales que tuvo en ese mes. Porque, ¿qué pasa en el tema suyo? Aquí la cotización como tal, si usted tiene este contrato, usted está cotizando sobre este determinado contrato, pero tiene otros contratos de prestación de servicios en ese mes, usted cotiza sobre la totalidad de lo devengado por los contratos. Entonces es muy importante hacer el reporte de los mismos. Y de hecho, si usted tiene también algún contrato de prestación de servicios para un evento y le pide estar afiliado a todo, es porque la empresa que lo está contratando también se está exonerando de responsabilidad por el tema de riesgos laborales. Que a usted en esa presentación le suceda algo, que sea un accidente laboral, pues ya está cubierto por el pago de esa misma. Bueno, entonces es simplemente esa entidad que usted dice, de parafiscales, es como decirle a uno, venga, es que usted también está evadiendo primero la responsabilidad y está evadiendo algo que usted tiene que consignar, ¿cierto? Ellos repercuten muchísimo contra los empleadores, uno, cuando no cotizan sobre la totalidad, cuando no afilian, cuando afiliaron y no cotizaron, y sobre los trabajadores independientes, cuando no hacen la cotización como debe ser respecto de los contratos de prestación de servicios que tengan. Bueno, afiliar a una persona dentro de esa seguridad social, es bueno recomendarles que para todo tipo de actividad es mejor. Por ejemplo, cuando van a levantar un edificio, o no, aquí en las panaderías, en las cafeterías, panaderías modernas que se están viendo hoy en día, así sea lavando la loza,
así sea con mayor razón en la cocina, el que hace los mandados constante y permanentemente, es mejor filiarlo, que creo que eso tampoco es que sea muy costoso. Hombre, todos los casos que usted menciona son supremamente importantes afiliarlos porque están supremamente expuestos a sufrir accidentes laborales. Entonces es muchísimo mejor tener esa contingencia cubierta. Y ahí estamos abordando el tema de riesgos laborales. Y no es costoso. El monto a pagar depende del tipo de riesgo. Es decir, entre mayor sea el riesgo, pues mayor se paga, pero la cotización no es costosa. Bueno, estamos en Convivencia Ciudadana, ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Mejor dicho, como nos dicen los mismos televidentes, a estos temas hay que darles duro, fuerte. Y yo voy a poner ejemplos claros como estos, como cuando uno quiere hacer una oración y uno va haciendo una oración al Ser Supremo, a quien usted lo quiera hacer, y cada día uno va como inspirándose más. En el derecho y en la vida cotidiana tiene que estar uno repasando, porque uno se va dando cuenta de tantos vacíos y que cada día que leemos o los escuchamos a ustedes, nos damos cuenta que cada día nosotros sabemos menos. ¿Por qué? Porque yo le escuchaba a un abogado hace unos 6, 7 años decir, nunca espere que Colpensiones lo va a llamar. Pues vea, señora, doña Raquel, aquí tiene una platica que le quedó. No, asesórese con los que saben, ¿cierto? Para mirar, por ejemplo, si una persona necesita saber cuántas semanas cotizó o cuántas semanas tiene, paso número 1, mire, vea, en pañalitos. No, si necesita saber cuántas semanas tiene cotizadas, hace una solicitud de la historia laboral. En Colpensiones, o si está en un fondo privado, Porvenir, Protección o cualquiera de ellos, solicita la historia laboral y en esa historia laboral está todo en detalle de cuántas semanas lleva cotizadas, de qué empleador, y ahí puede identificar incluso si le faltan semanas o si determinado empleador no le cotizó. Bueno, la doctora Marcela hace 8 días también nos daba a conocer, incluso en radio,
de algo que, ya que mencionamos de nuevo los fondos, y es que las personas, como que hay un requisito, aquí todo eso apunta a requisitos, pero requisito a favor del Estado. Entonces es simplemente, ¿qué hay de cierto que es que una persona no se puede pasar? Por ejemplo, una persona quiere irse para Colpensiones, pero le exigen como que si 10 años o que si, algo así. Le voy a contar con detalle porque tenemos muchísimos casos de este tema de traslado de fondos de pensiones. Gracias a Dios nos ha ido exitosos muchos de ellos. ¿Qué establece la ley? La persona se puede pasar de fondo de pensiones hasta cuando le falten 10 años para adquirir la edad para pensionarse. Es decir, usted, la mujer, tiene hasta antes de cumplir los 47 años para hacer el traslado de fondos de pensiones y el hombre tiene hasta antes de cumplir los 52. Cuando ya cumple 52 o la mujer cumple 47, ya no le dejan hacer el traslado de fondo de pensiones. Aquí viene algo muy importante y que es lo que hemos estado trabajando. Hay un sistema, hay una situación de ineficacia de traslado de fondo pensional. Porque hace años, cuando se estaba liquidando el seguro social y estaba con todo este tema del seguro social, vendieron la idea de que los únicos fondos que iban a existir para pensionar eran los fondos privados, que ya se iba a acabar el seguro social, que las personas que estaban en el seguro social no se iban a poder pensionar, que no iban a poder recuperar su dinero. Entonces mucha gente corrió a los fondos privados de pensiones. ¿Y qué sucedió en ese momento? No le brindaron la asesoría que tenía que ser. Y la ley establece que tiene que ser una asesoría integral, tiene que dar una doble asesoría, explicarle al usuario los pros y los contras de afiliarse al fondo privado de pensión. Entonces en muchos de esos casos no sucedió así, o también pasó que el empleador de determinada empresa dijo, no, es que aquí en esta empresa todos los trabajadores están afiliados a determinado fondo, usted debe afiliarse a tal fondo. No fue una voluntad del trabajador. Nosotros demandamos la ineficacia del traslado de fondos de pensiones para permitirle a la persona que ya le queden menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, que pueda trasladarse al fondo público. Del fondo privado pueda trasladarse a Colpensiones y obtener una mejor pensión. Muy bien. Bueno, hay otra situación entonces, y decirle a la gente, acérquese, lo asesoran, es tomar conciencia, es un deber o una obligación de que un fondo de estos tiene que hablar por ética con la verdad a la persona, no por conveniencia. Esa es la palabra, ¿cierto? Muy bien. Entonces es decirles a todos ustedes, tenemos aquí en televisión al doctor John Reales, ¿cierto? John Reales, ¿apellido de dónde? Este apellido viene del Caribe, de la costa Caribe. De la costa Caribe, allá vienen los Reales. Bueno, yo quiero de todas formas decirle que necesito que usted, que ya es de nuestra familia de Teleboyacá y del Minuto de Dios de la emisora, usted cada que lo invitemos y en el próximo programa, porque es que lo que usted me decía ahora, extracámaras, definitivamente hay mucho que cortar. Hay mucho que cortar y que la gente empiece a ir como ya empezó a ir oyentes. Ya me estoy encontrando con ellos y poderles decir, en pleno centro de la ciudad de Medellín, puede ir donde el doctor John, donde la doctora Marcela, ¿cierto? Ustedes tienen esos procesos, ustedes los representan, ustedes les dicen, tráigame estos requisitos, y esto es así, y se han ganado muchos procesos. Exactamente. Hombre, y es la invitación a todo el que tuvo la oportunidad de ver este programa y los próximos que haremos abordando el tema pensional. La invitación es que lleguen a las instalaciones de Perspectiva Jurídica, que nos visiten, que nos comenten su caso, su situación. Allá con detenimiento determinamos qué pasos hay que seguir y qué se necesitan. En muchas situaciones no hay que llegar a una demanda, simplemente es un trámite administrativo de hacer una solicitud a Colpensiones o al fondo privado, de solicitar el tema de las semanas que estén faltando, o si ya está pensionado, pues miremos si lo liquidaron bien, porque si no podemos solicitar una reliquidación de la pensión. Hay muchas cosas por abordar que están totalmente invitados y nosotros dispuestos a ayudarles y colaborarles y asesorarlos en estas cuestiones pertinentes. Así es, incluso nos han dicho en muchas ocasiones en mi recorrido, me han dicho, Byron, yo creo que estoy mal liquidado. Ustedes manejan toda esa situación, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, ¿dónde están ubicados? Cuéntales de nuevo. Bueno, Perspectiva Jurídica, nos encontramos ubicados en la carrera 50, número 52140,
en el edificio La Libertad, en el centro de Medellín, oficina 705. Estamos muy central, estamos por la avenida Palacé, atrás del Hotel Multibar. Eso está muy bien. Bueno, es importante el teléfono, se me Sí, pasaba. claro. Nos pueden contactar en el 320-982-0159. El mío es el 300-597-7676. 300-597-7676. Va, yo sé que primero que todo estamos en un sector muy poblado, nos ven de muchas partes, me han llamado, los vimos por televisión, en YouTube, que ahí mismo sube Convivencia Ciudadana Teleboyacá, igual en Facebook, Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Yo doy fe, yo puedo decir, así que no tengo pelos en la lengua para decir que el doctor John Reales y la doctora Marcela Arriaga están siempre prestos para ayudarnos, para analizar los temas, porque es mucho mejor un buen análisis y un estudio personalizado. Eso por WhatsApp no. Ahora me pusieron una carta por WhatsApp y le no, perdona, pero yo te aviso en qué momento me llamas para que nos encontremos. Mucho mejor la atención personalizada y que se tenga la posibilidad de hablar muy bien el tema y profundizar. Bueno, doctor, entonces en estos momentos, antes de terminar, es decirle, usted siente esa pasión por el derecho, ¿no? Sí, claro que sí, la llevo en las venas. Sí, claro que sí, se siente y estamos todos los días estudiando más, profundizando en los temas, estudiando jurisprudencia y manteniéndonos actualizados, que es lo importante para poder ofrecer un muy buen servicio. Bueno, me salgo un poco del contexto y lo que hago en los medios y que he estado con usted. Envíele a sus papás, que lo vean, que digan, ese es mi muchacho. Un saludo muy especial a tus papás en Quibdó. Muchos saludos a ellos en el Chocó, que se encuentran en Quibdó, mis padres Ismael Reales, a mi madre Luz Estela Quinto, y agradecerles a ellos por todo el esfuerzo y todo el apoyo en mi formación. Bueno, doctor, de todas formas ya terminando, pero ¿qué tal si en un próximo programa, si Dios nos permite, un derrotero, vamos a seguir, la gente se va apasionando y encaminando sobre esos derechos que tenemos? Claro que sí, esperamos estar próximamente con ustedes y seguir ampliando esos temas de pensiones y cualquier duda que tengan en el área legal. Doctor, gracias por estar en Convivencia Ciudadana en Teleboyacá. Gracias a usted, Byron, y a toda la gente de Teleboyacá. Amigas y amigos a nivel nacional e internacional, con la cámara de Edwin Ortega y Jairo Gutiérrez, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Muchas gracias y hasta la próxima en Convivencia Ciudadana.